Bienvenidos, gracias, buenos días por estar con nosotros como todos los sábados en su programa Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca, por supuesto de nuestra región. Y como siempre, agradeciendo a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales y a través del WhatsApp. Tenemos, le presumo, y con cierta presunción, por supuesto, que este programa a través de las redes sociales se difunde por prácticamente varios países de América Latina. Tenemos mensajes, tenemos gente que nos consulta y que seguramente va a consultar en un futuro al doctor Alejandro Gallegos, que es especialista aquí en columna vertebral, específicamente en cirugía. Y me da un gusto tenerlo aquí con nosotros. Está en cabina. Vamos a platicar largamente y tendido con él respecto a lo que es la columna vertebral. Esta parte que a nosotros nos interesa, que sostiene literalmente nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta o no nos percatamos de la importancia de la columna hasta que nos empieza a molestar, justamente, como que lo damos por hecho, ¿no? Es como cuando caminamos, nuestros pies, en fin, que lo hacen en forma automática, y nuestra columna parece ser que, pues ahí está, haciendo su labor de sostener la parte central, pero cuando empiezan los síntomas, habrá que valorarlo, habrá que hacer diferentes valoraciones clínicas para ver si se opera o no se opera esa columna. Ya hablaremos con el doctor Alejandro Gallegos, que aquí está a mi lado, cirujano de columna. Oiga, no sé si usted o tú, mi doc, yo sé que tú eres o fuiste corredor y maratonista, te encantaba el deporte. ¿Te acuerdas cuando te veía ahí por la Madrid y que andabas en friega, corre y corre? Qué padre, ¿no? Creo que el sistema musculoesquelético está hecho para usarlo. Tú decías muy bien. Pero tú lo usaste hasta el gorro. La verdad es que no fue tanto el daño, porque más que correr era un trote amable, saludar gente, platicar con las personas, y al mismo tiempo estábamos utilizando sistema musculoesquelético y tratábamos de hacerlo moderadamente. Es cierto que con alguna frecuencia le demandamos más. Y algo pasa, creo que la gente que hace deporte me da la razón. Empieza a hacer un deporte y algo sucede, algunos cambios enzimáticos que te piden más y más. Sí. El problema está que en ocasiones no nos damos cuenta, una frase que todavía no tiene respuesta. ¿Cuándo parar? Oye, me encontré un representante del laboratorio, ya sabes que siempre están afuera de los consultorios, un saludo para todos ellos, y lo vi muy delgado al representante. Y le digo, oye, ¿estás corriendo? Dice, estoy corriendo mucho, doc. Dice, lo que pasa es que ya le voy a parar porque ya tengo cuerpo de niño, de adolescente, de puberto. Mi ropa ya es, ya tengo que ir a la tienda de prácticamente de adolescentes, de teach, porque ya adelgacé bastante. Y entonces le bajo a la corrida, pienso correr 4 kilómetros diarios y el fin de semana salgo yo pensando que voy a correr 5, pero me emociono y termino corriendo 10. Algo similar a lo que tú dices. Ya cuando estoy ahí calientito no puedo parar, doc, y me echo otros 5 y mira, estoy muy, muy delgado. Algo pasa con eso que estás diciendo de la emoción, de la pasión por que te pasas de tu Algunos amigos médicos que practican el deporte del atletismo, o sea, coincidimos. Dice, no, fin de semana, voy a descansar, me levanto tarde, a las 6 estoy despierto. Inconscientemente me he visto, quiero ponerme cómodo para estar en casa, de repente no me doy cuenta, ya traigo zapatos, tenis, me pongo a caminar en el jardín y ya me salí a la calle. Te lo exige. Te lo pide tu cuerpo. Sí, ahí la gracia sigue siendo lo mismo. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Tú, aparte de la corrida, has practicado otro deporte? Sí, en la juventud todos hicimos box, karate, americano, soccer, tenis, y después te refugias en algo más amable, que es el atletismo, a un ritmo agradable, a un ritmo que te permita mantener una conversación con tu pareja, con tu compañero que vas corriendo. Y entonces es una manera de saber que vas a un ritmo adecuado y que realmente estás creando una mejor capacidad cardiopulmonar. ¿Conoces tú el pádel, doc? Fíjate que
Lo empecé a escuchar cuando empezaba hace 25 años aquí en la región. Y entonces un amigo, jugábamos tenis, me dijo, oye, voy a practicar pádel. Y se quedó en el pádel. Sí. Algo pasa ahí en el pádel. Algo pasa que la gente que practicamos algún deporte tiene cierta sencillez el pádel al principio. Tiene las reglas muy sencillas, muy flexibles. La cancha ya sabes que es más o menos, ¿qué será? 4x4, ¿será? Sí, unos vidrios, unos cristales ahí de casi 3 metros de altura, una red. En fin, es como que es una combinación entre front tenis, ping-pong, no sé, el squash, el racquetball. Es una combinación de todo el pádel y es muy familiar. ¿Y por qué le estoy comentando esto? Porque Heraldo Radio va a hacer un torneo de pádel. Un torneo de pádel que se llama justamente organizado por nosotros, por Heraldo Radio, y usted podrá participar por el Día del Padre en estas fechas. Pues, yo creo que se puede anotar usted y su hijo, es facilísimo jugar. Yo creo que en 15 minutos lo puedes aprender, claro, para principiantes, por supuesto, y eso es lo atractivo de este torneo, que lo puedes practicar fácil, en 15 minutos ya estás jugando y te diviertes. Claro, sí, va a haber categorías, hay categorías avanzadas, pero si se quiere participar en este torneo que organiza Heraldo Radio, va a ser en el Clubcito Centro Tenístico de La Laguna, un clubcito que está ahí casi por el TCM, y me acuerdo de ese clubcito porque yo llevaba a mi hija, que tú alguna vez la atendiste, a jugar tenis, y me dice, papá, las canchas de tenis están desapareciendo, todas están siendo sustituidas por las de pádel. Ponen como 3 o 4 canchas de pádel ahí. Se ha hecho muy atractivo el pádel para lo que tú dices, para los que estamos dejando prácticamente un deporte más vigoroso. Y este ha sido como un refugio para ese tipo de deportistas. La inscripción son 800 pesos y usted se podrá inscribir, por supuesto. Y sabes también que la gente que practicamos raqueta nos ha robado el pádel a muchos deportistas porque tienen muy buenos premios, Doc. Yeah. Cosa que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos torneos de front tenis o de tenis, hemos adolecido ahí en los premios, como que nos hemos quedado cortos, y pádel nos ha superado en los premios, en lo que dan a los jugadores que ganan, y esta no es la excepción. Va a haber muy buenos premios organizados, así es que si usted se quiere inscribir, llame por favor aquí a Heraldo Radio o busquen la página app Pádel Round, ahí va a estar, ojalá y pueda acompañarlos en este torneo de pádel. Tú mencionaste algo, doctor, de la parte madrugadora del deportista. Estamos hablando con el doctor Alejandro Gallegos, médico traumatólogo y cirujano de columna. Yo a ti te identifico operando siempre a las 5 de la mañana, doc. O sea, eso de madrugador te va muy ad hoc. Tú tienes fama en nuestra región, entre los colegas médicos, para bien y para mal, porque algunos anestesiólogos te aborrecen, dicen, ahí viene el doctor Gallegos, yo no sé por qué opera tan temprano a las 5 de la mañana. ¿Por qué te gusta operar tan temprano? Yo creo que viene como de tus costumbres, familiar, donde tus raíces, de jovencito, papá peón de campo, te lleva a las 5 de la mañana, te levanta, le acompañas, entonces como que ese chip ahí está. Sí. Y de repente pasa lo que te decía hace rato. Hoy domingo, sí, me voy a levantar tarde. Me levanté a las 6. La tarde es a las 6. Eso es tarde, ¿verdad? Sí. Entonces... Y ya estás con el bisturi en la mano. Recientemente ya los domingos ya tratas de acomodarlo para que no suceda eso. Pero sí, yo creo que tiene que ver con eso. Que te levantas temprano, disfrutas en el jardín, los pájaros, todos los ruidos que tienes a las 5 de la mañana. Y a las 7 de la mañana ya estás acabando la primera cirugía. Fíjate. Y te permite organizarte, hacer pendientes, y a las 9 de la mañana, puedes empezar la segunda cirugía sin que sea una carga muy que te fatigue. Sí, pero me consta que el doctor Gallegos, o sea, no es flores ni día, doc. Tú lo estás haciendo desde hace más de 25 años. Lo estás operando bien temprano. 40 años, me dice aquí el doctor, 40 años. Eres un médico activo. Yo creo que las manos las tienes todavía muy hábiles.
tu cerebro, por supuesto, y lo que piensas y cómo operas. Y yo cuando hice la promoción de que ibas a venir aquí, te promocioné con gusto, te presenté con gusto, diciendo que eres uno de los principales cirujanos de columna de nuestra región y de la zona norte. Lo dije así con una bocota, como lo estoy diciendo, porque me consta, tú sabes que he estado en la terapia intensiva muchos años, y fueron, mire, yo no recuerdo 25 años, 30 años de estar trabajando con el doctor directa o indirectamente, más indirectamente, por supuesto, de haber recibido a un paciente complicado en terapia intensiva de los que él ha operado. Estamos hablando de 25 o 30 años, lo que le estoy diciendo. O sea, uno pregunta cuando el paciente llega de quirófano, ¿quién operó a este paciente? Sobre todo cuando está complicado, ¿no? Pues para saber y para tener el diálogo con él, ¿no? Entonces preguntamos en terapia intensiva cuando son operados de columna o de cualquier otra cosa, de cerebro, de corazón, preguntamos de dónde viene y quién lo operó. Y los pacientes del doctor Gallegos, la verdad, te soy sincero, no recuerdo haber recibido un paciente tuyo en terapia intensiva complicado durante los 25 años. Y eso habla indirectamente muy bien de ti, ¿verdad? Claro que a todos se nos complican los pacientes, es parte de nuestra actividad médica, ¿no? A todos, si un médico se jacta de que no se le ha complicado a un paciente, está mintiendo, por supuesto, sobre todo cuando tiene una trayectoria larga. Tú empezaste primero como traumatólogo, supongo, o ya naciste, digamos, por decirlo de una manera, como cirujano de columna. ¿Nos platicas? Tuve la fortuna de conocer en los primeros años a don Ismael Mendoza Barajas. Un saludo. Que ha sido mi profesor, mi guía, actualmente mi amigo. ¿Y su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? Irma Horta. Es reumatóloga, ¿no? Sí, es reumatóloga. No, gerentes médicos. Nos conocimos en los primeros años de la medicina y yo creo que por ahí nació la idea de hacer traumatología. Concluyó traumatología y me abraza Ismael Mendoza Barajas con esa calidad humana que ha tenido siempre, seguramente estricto, como debe ser un profesor, pero te abraza y realmente yo me hice al lado de mi maestro Ismael Mendoza Barajas. Desde los 80 andamos haciendo malabares. Cuando acabo la residencia, el primer día que llego a Torreón con la especialidad de traumatología, él ha sido el que me ha guiado los primeros años y los últimos recientes años. Si bien ya no operamos tanto, sí platicamos, asesorías, consejos, y eso permite que seas más cauto. Y si bien todo el mundo tenemos pacientes complejos, pero el planear las cosas de la mano de un guía, un instructor, hace que las complicaciones sean sumamente remotas. Oye, Doc, tú estás diciendo algo aparentemente sencillo, así lo dijiste, pero tener un tutor en medicina y en el área quirúrgica, que es área de manual, digamos, tener un tutor en cualquier área de la medicina, pero más en el área quirúrgica, siento yo, es una bendición. Es una bendición. El doctor también tenía fama de ser muy estricto y mano dura con los residentes y agarraba parejo, internos y residentes, en fin, me refiero al doctor Barajas. Estoy hablando de disciplina, no estoy hablando de perjudicar al médico, estoy hablando de disciplina, por supuesto, de reglas y de que se tienen que cumplir pues para que el paciente le vaya bien, ¿no? Pero tener un tutor, llámese como se llame, es una bendición para nosotros los médicos. Fíjate que en los albores de la medicina, yo recuerdo discusiones entre profesores, algunas talleres de producción en la academia. Yo recuerdo frases como, ¿qué es mejor? ¿Dedicarle a los documentos, la práctica? Y había profesores que decían, no, definitivamente, tienes que documentarte, la teoría es importante, las bases, y otros más prácticos decían, no, es que la teoría y las bases te son útiles, pero tiene que ir de la mano con la práctica. Y entonces, no sé si
Sí, llegó un momento en que automáticamente se dieron las cosas y sin que fuera un 50 y 50, se llegó a dar eso que todos buscamos, ese equilibrio entre la teoría y la práctica. Y yo no sé si antes, pero recuerdo que en ese momento, en los tiempos de los 80 y tantos, 80 por ahí, se empezó a dar lo que alguien llamó la enseñanza tutorial. Ujú. Tú, profesor adscrito en un hospital, tenías tus médicos internos, tus médicos residentes y veíamos en la pasada de visita que realmente era una enseñanza tutorial. Te permitían hacer cosas siempre, siempre de la mano del profesor. Y no fue, yo recuerdo a Ismael Mendoza Barajas porque fue así como el pionero de esto. Hace un par de días tuvimos una reunión académica del Colegio de Ortopedia. Tuve el honor de contar con él y platicábamos de eso, ¿no? De ser pionero, de ser punta de lanza en algo, pero además, no nada más así burdo, sino con bases ya académicas bien llevadas y bien plasmadas. Tú te has convertido también en un maestro de cirugía de columna. Sí, tenemos algunos años que en el Hospital del Seguro Social tenemos el posgrado en cirugía de columna de hace prácticamente 30 años. Periódicamente tenemos uno o dos médicos neurocirujanos o médicos ortopedistas que están con nosotros mínimo un año para poder dominar más lo que se está haciendo en las enfermedades de la columna vertebral. Si bien es cierto que el curso se llama cirugía de columna, tenemos que recordar que cerca del 80% de los padecimientos de columna vertebral jamás requieren cirugía. O sea, tú entrenas al traumatólogo y al neurocirujano para que operen cirugía de columna. Algunos neurocirujanos han venido de fuera, han estado con nosotros. Actualmente yo creo que va a ser menos frecuente porque ya en los programas académicos recientes, en el programa de la residencia de la especialidad, tanto de traumatología como de neurocirugía, ya incluyen principios biomecánicos, ya incluyen cirugía de columna, entonces ya es como que menos necesario. Pero como cada día tenemos técnicas distintas y mejores, entonces todavía sentimos la necesidad de hacer un año, una especialidad. Hay quien pide hasta 2 años para poder dominar técnicas distintas. Yo puedo ser cirujano de columna, pero no domino el abordaje transtorácico. Pues tengo que acercarme con alguien que domine un abordaje anterior o abdominal, porque actualmente la columna vertebral la puedes abordar, no como tradicionalmente se hacía, vía posterior. Puedes entrar vía posterior, vía anterior, a través del cuello, a través de los pulmones, pequeñas incisiones, a través del abdomen, por atrás del peritoneo, la vía posterior. Y hemos aprendido que en la actualidad el paciente de cirugía de columna se requiere en ocasiones más de una cirugía. ¿Tú te acuerdas de la primera cirugía de columna que hiciste? Sí. ¿Cómo no? ¿Ha variado? ¿Hace cuánto fue eso? Mucho. Mucho. Y ha variado mucho. Y has adquirido bastante experiencia. ¿Cuántos pacientes de columna así a grosso modo has operado? Yo alguna vez dije 20,000, pero eso fue hace como 10 años. Y no pudiera saber, pero yo creo que sí, 20 y tantos mil. ¿Y cuál es la enfermedad más frecuente de columna que hace que el paciente se opere de la columna? Actualmente tenemos como que dos edades. Los jóvenes de 20 a 40 años por problemas de inestabilidad o hernias de disco, que confieso nuevamente, la hernia de disco más del 80% no debe de operarse. Esté donde esté, arriba o abajo. Esté donde esté. ¿De qué va a depender ese 15-20% restante? De la magnitud del daño, la sintomatología y la afección de nervios que están dentro de la columna vertebral.
La otra etapa en la que estamos operando frecuentemente es la edad adulta. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto más longevos. Si volteamos la vista atrás y vemos documentos académicos de hace 60 años, teníamos un promedio de vida muy corto. Y entonces las patologías degenerativas musculoesqueléticas las veíamos poco. Ujú. Actualmente ya no encuentras personas de 70 años en su casa. Actualmente 60, 70 años y más los ves sumamente productivos, activos, deportes, laborales, y eso condiciona que la columna vertebral empieza a envejecerse. Entonces, las hernias de disco o de columna son las más frecuentes. En la edad productiva muy activa de los 20 y 40 años promedio, Promedio, sí. sí. Y estoy entendiendo que a partir de los 50 son los problemas que le llamamos nosotros degenerativos. Sí, señor. 50 años, ahí empieza la otra cascada de otra enfermedad distinta, menos hernias de disco, más procesos de envejecimiento vertebral por tu actividad, mucho carga hereditaria y porque ahora somos más activos. Perfecto. Incluyendo la osteoporosis, supongo ahí. Claro, también tiene que ver mucho porque algo sucede con la matriz ósea. Estamos platicando con el doctor Alejandro Gallegos. Él es médico traumatólogo y experto, diría yo, en cirugía de columna vertebral. Ya nos está mencionando, tener esa cantidad de cirugías le da mucha experiencia, ¿no? Y esa complementación que se tiene con la parte teórica y la práctica es fundamental. Vamos a ir a una pausa. Está usted en Heraldo Salud, en la voz de la salud de nuestra comarca. Y al regresar, ahora sí, vamos a entrar de lleno en cómo se operan esos pacientes, cuáles son las complicaciones. Y hay una pregunta que quiero hacer y se la voy a hacer y la voy a dejar en el aire. Si retoñan, entre comillas, las hernias de disco. ¿Cuál es la calidad de vida después de la cirugía de columna? Regresamos, estamos hablando con el doctor Alejandro Gallegos, nuestro sponsor Interventas, y por supuesto un saludo a nuestro gran amigo Emilio Esquivel, un abrazo fraternal por todo nuestro grupo de frontenistas que formamos parte, un abrazo para él, para su familia, por supuesto, el buen Emilio Esquivel, esperamos tenerlo pronto por acá. Un abrazo con todo nuestro cariño para la gente que conocemos a él y la gente que nos dedicamos a la raqueta. Un súper abrazote para él, insisto, y subrayo para toda su familia. Estamos hablando con el doctor Alejandro Gallegos, traumatólogo especialista en columna vertebral y maratonista. Y fíjate que pues no niegas la cruz a tu parroquia con eso de traumatólogo, que te gustan los deportes de impacto, ¿no? Box, karate, correr, darle la torre a las rodillas y estar trotando y a la columna también. Se daña con nuestro músculo esqueleto de tanto deporte. Cuando te pasas, terminas por desgastarlo. Va. Tenemos que recordar, muchos de nosotros decimos, voy a hacer deporte para bajar de peso. Otros decimos, voy a hacer deporte para ganar masa muscular. Y yo les digo, ¿por qué no hacemos esto invertido? ¿Por qué no bajas un poco de peso para que puedas hacer deporte? ¿Por qué no fortaleces tu sistema musculoesquelético para que puedas empezar a hacer deporte? Y eso lo veo cotidianamente en la consulta. Doctor, fíjate que subí 5 kilos porque no puedo hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio. ¿Por qué no bajas los 5 kilos? Para que le demandes menos lesiones a tu sistema musculoesquelético. Si tú tienes un estuche musculoligamentario fuerte, las posibilidades de que te lesiones al hacer deporte son mínimas. Por eso encontramos personas de 50, 60 años aún muy activos y dice uno, oye, yo a mis 30 ya me lesioné.
Ujú. Bueno, quiere decir que las personas que a más edad, sin haciendo algún tipo de deporte, han tenido la precaución de preparar tu estuche músculo ligamentario, cartílago, óseo, para ese tipo de deporte. Y no todos estamos hechos para correr, ni todos estamos hechos para un deporte de movimientos repetitivos. Te va a depender del estuche que tengas tu músculo ligamentario. Tú mencionaste que en edades más o menos de adulto joven o adulto adulto, entre 20 y 40 años, una de las enfermedades o patologías más frecuentes en columna, que es tu área, son las hernias de la columna, las famosas hernias. ¿Cuál es el origen de estas hernias? Se ha encontrado recientemente ya carga hereditaria, ya factores hereditarios que condicionan. No mucho, hace un par de días vimos una jovencita en el Seguro Social, a cargo de otro médico que está ahí con nosotros en columna, 3 hernias de disco, 16 años de edad. Madre Santa. No antecedentes traumáticos, no antecedentes de deportes violentos. Entonces, No estaba obeso. no es jovencita, 16 años. Tú la ves y no puedes creer que tengan el disco o 3 hernias de disco. Cada día se encuentran más evidencias de que sí hay un factor hereditario. ¿Cómo te explicas que una familia de 6 hermanos, 3 deportistas y 3 no deportistas, ya estén operados 4 de ellos? Pero tú acabas de mencionar, lo dijiste varias veces, el 80% no son quirúrgicos. Sí, señor. El 20% terminan en una cirugía y la causa principal, tú me corriges o agregas algo, yo creo que el dolor es una de las causas principales. O no sé, algo que te indique a ti, este paciente ya con rehabilitación no fue suficiente, sigue con molestias y eso lo hace candidato a cirugía. ¿Qué molestias estamos hablando? Básicamente, dolor. El dolor. El síntoma pivote es el dolor. Pero cuando la hernia de disco está inflamando o comprimiendo un nervio sensitivo, su manifestación primaria va a ser el dolor. Pero cuando esta hernia está comprimiendo un nervio que te da movimiento, un nervio motor, su síntoma, a veces tienes poco dolor, pero tu musculatura empieza a adelgazar y a perder fuerza muscular y además áreas adormecidas. Te voy a hacer una pregunta y es, siempre les digo a mis invitados aquí que las situaciones no son personales. Hubo una época, y tú me corriges si es mi percepción o estoy equivocado, en que la cirugía de columna tenía un poquito de mala fama en el sentido de que no les iba bien a los pacientes quirúrgicos. Es decir, como que no quedaban bien. Todo es todo lo que signifique en eso no quedar bien, entre comillas. Es decir, bueno, sí, me operé, lo operaron, pero no quedó tan bien como esperaba de la cirugía de columna. ¿Cuál es la percepción desde tu punto de vista como médico cirujano de columna? Yo creo que todavía hay, ayer o antier en la consulta, un par de pacientes me dicen, doctor, ¿y si no quedó bien? Bueno, esa percepción no estás equivocado, aún existe. En ocasiones, bueno, anteriormente los resultados tan inciertos obedecían a que teníamos menos recursos diagnósticos. Tenemos que aprender que el dolor de columna no obligadamente tiene que generarse en el disco. Hay ligamentos, hay cápsulas, hay articulaciones, hay inserciones musculares que si esas inserciones musculares se inflaman, hay espasmos, contracturas, te va a simular un dolor parecido a una hernia de disco. Ya. Y si tú tienes una hernia de disco que no te da síntomas, pero el paciente tiene dolor en la columna vertebral y alguien no tiene los recursos
diagnóstico o la habilidad o la paciencia, podemos equivocarnos y decir que ese dolor viene de la hernia de disco y hacer una cirugía de hernia de disco y el paciente sigue con las molestias. Me traspolo hace muchos años donde teníamos para hacer el diagnóstico unas radiografías, unas tomografías de poca resolución y luego la aplicación de sustancias en la columna para pintar los nervios que se llamaba mielografía. Si ahora tú comparas esos métodos diagnósticos de hace 50 años a la actualidad, había un estudio que hablaba de certeza diagnóstica. Uh-huh. En aquel entonces se hablaban de aquellos estudios que te daban certeza diagnóstica de cerca del 60-70% de certeza diagnóstica. En la actualidad, con los recursos que tenemos, estamos en el 97%. Yo quisiera decir 100, pero sería muy ambicioso. El 97% de certeza diagnóstica, por lo tanto, las posibilidades de tomar mejores decisiones actualmente son mayores y, por lo tanto, los resultados actualmente son mejores. Mejores. El paciente después de operado de la columna, ¿qué porcentaje de los que ustedes operan quedan, por supuesto requieren rehabilitación, supongo, después de la cirugía? Sí, señor. ¿Algunos quedan con alguna molestia, persisten, digamos, con molestias de la columna? Sí. Yo debo decir, así porque voy a defender lo que hacemos, claro, que todos mejoran. A veces las expectativas que el paciente desea son distintas a lo que el médico, ya sea con tratamiento no quirúrgico o quirúrgico, le puede ofrecer. Debemos de partir de una premisa. Tu columna se enfermó, estaba sana, se enfermó. Haces un procedimiento mínimamente invasivo, haces un procedimiento abierto, endoscópico, entonces van a mejorar las condiciones locales en ese momento. Nos corresponde a nosotros como pacientes empezar a corregir factores adversos que llevaron a que esa columna se enfermara. Pero, por ejemplo, si ese paciente fue corredor o nadador, ¿puede regresar a esa actividad previa a la cirugía, a la molestia de la hernia? Ahora va a ser muy sangrón, ¿eh? Debemos de empezar a corregir los factores adversos. Si yo considero que en este paciente el haber la corrida, que ya no fue un trote, fue una corrida donde avanzas donde haces 4 minutos por kilómetro, es muy demandante. Podrás volver a trotar a los 6.5 minutos por kilómetro, a los 7, y entonces estás controlando los factores adversos que creemos que llevaron a que esa columna se enfermara. Perfecto. O sea, tú mencionaste una palabra que me gusta, las expectativas del paciente. O sea, ¿qué es lo que espera el paciente después de operado? ¿Y cuál es la realidad de lo que se le puede ofrecer? Y en eso yo creo que habrá que, ustedes lo hacen en un común acuerdo en consultorio o en el área prequirúrgica entre ustedes como cirujanos y el paciente, de ser más reales y no tener falsas expectativas, falsas ilusiones sobre el pronóstico al final funcional de la columna. Hay otra pregunta que me hacían aquí por las redes sociales y es el famoso tema de si las hernias de disco regresan o retoñan. ¿Pasa eso, doctor Gallegos? Vamos a decir que regresan. Pero, ¿de qué va a depender? En la actualidad tenemos un abanico de posibilidades quirúrgicas. Y creo que todas tienen sus indicaciones. Si yo tengo una persona con una hernia sumamente grande, evidentemente que comprime todo el conducto raquídeo, y me atrevo a hacerle una endoscopía, seguramente va a haber una mejoría temporal. Ya. Y entonces el resto del tejido, ¿por qué? Mediante ningún procedimiento sacas todo el disco. Sacas
reparas, liberas los nervios que están enfermos en ese momento. Si yo tengo una hernia gigante y me meto por un sistema abierto o percutáneo o endoscópico y de acuerdo a mis habilidades quito la gran mayoría de esto y además, insisto, corrijo factores adversos del paciente, pues es sumamente alta la frecuencia que el paciente jamás tenga otra vez molestias. No hace mucho tiempo, unos 30 o 40 años, las estadísticas a nivel mundial hablaban de que era aceptable que hubiera un 20 o 30% de reoperaciones en el disco. En la actualidad andamos por debajo del 5%. Muy bueno. Muy bueno. Por debajo Buenísimo, del 5%. buenísimo. Porque estamos hablando de cirugía funcional y de rehabilitación y de que lo que puede obtener el paciente. Veo el contraste de lo que estás tú diciendo, Doc, y me fascina esas cifras del 5%, porque para que vea usted el contraste que le voy a hacer, en terapia intensiva la mortalidad más o menos oscila entre el 20%. Estamos hablando de mortalidad, Doc, y no la hemos podido abatir con todo y la tecnología que tenemos. Entonces ya quisiéramos tener, y tú no estás hablando de mortalidad, estás hablando más o menos de recidiva, más o menos, ¿verdad? Ni siquiera estás mencionando en términos de mortalidad. Pasando hacia más abajo, digamos, de la columna, la famosa ciática, ¿se opera la ciática? Depende de qué lo esté condicionando. Si lo está condicionando un proceso inflamatorio, definitivamente no. Oye, pero ¿cómo duele? Sí. Que cuando está el proceso de dolor, opéreme, quíteme la pierna o lo que sea. Eso es frecuente, ¿eh? Es frecuente. Doctor, ayer, un joven ejecutivo de una empresa, lo vi hace unos días. Oye, tengo en el año 4 o 5 ataques severos. Revisas, ayer le concluimos que traía, pues sí, no una hernia enorme, pero sí un disco que ya no le estaba funcionando y se manifestaba por dolor y además ciática. ¿Qué significa? La función del disco es distribuir cargas de la columna vertebral. La función del disco es que sea como una especie de amortiguador. Y imaginemos el disco como su nombre lo dice, es un disco. Uh-huh. Tiene un montón de fibras alrededor y adentro tiene un sistema que amortigua los esfuerzos. Esta persona que me refiero, ya ese disco no estaba funcionando bien, había perdido el 80% de la altura. En ese caso, esa ciática era porque rozaba hueso con hueso, se inflamaba la articulación de la parte posterior que se llaman facetas. Esa inflamación libera sustancias, un tipo de enzimas que irritan el nervio. Al irritarlo se manifiesta como una ciática. Si yo no soy capaz de corregir para que no se repitan esos procesos inflamatorios en ese disco, entonces la ciática se va a repetir hasta que lleguemos a hacerle una cirugía. Yo insisto mucho y voy a insistir cada que me preguntes algo. Si no corrijo las condiciones adversas que me llevaron a esa inflamación, voy a acabar en cirugía. Y una de esas es, por supuesto, la obesidad. La columna finalmente carga, ¿no? Y cuando pues, pasa sobre lo que está capacitada nuestra columna para cargar, me imagino que se alteran las cosas. Al inicio dijiste 2 o 3 cosas muy importantes de la columna vertebral. La función principal es soporte. La segunda su función es protección de estructuras nerviosas. Si alguna de esas dos se compromete, va a empezar a darnos una disfunción, un déficit de lo que estamos haciendo. Y cuando esa disfunción es permanente, cuando ese déficit va progresando, buscas una cirugía. Oye, Doc, ¿te acuerdas en un viaje que hicimos nosotros hacia Mazatlán? ¿Alguna vez te vimos en una moto? Sí. Te digo que te gustan los deportes intensos, eres contrastante por momentos. ¿Qué marca es tu moto? Pues ya todavía la tienes para empezar o ya te la quitaron, ya la vendiste. ¿10 qué? ¿Ah, sí?
¿Tienes 10 motos? Espérame. No manches. No le digas, no digas al aire, no digas al aire. Oye, no. ¿Qué más? ¿Tienes colección de motos? No, yo uso una BMW y uso una Ducati Multistrada, 160 caballos. ¿Qué significa eso? No sé, pero es sumamente cómoda. No, lo que más manejo es cuando voy solo y viajes cortos, que va mi esposa conmigo, la Ducati. ¿Tu esposa cómo se llama? Jovita Ortega. Enfermera. Sí. Súper eficiente en el área de hospital. Sí, ella se jubiló del Seguro Social como directora de enfermeras. Sí, un abrazo para ella, la conocimos personalmente. Excelente, excelente persona y profesional. Qué amable. Pero me decías, ¿motos? Me la llevo a mi esposa y son viajes cortos, vamos en la Ducati. Y si son viajes más largos, en la BMW, porque te permite más confort para el copiloto. Bueno, esta pregunta lleva jiribilla, por eso te preguntaba. Sí, ya sabes, doctor, que aquí entre médicos así nos tratamos. Lleva jiribilla porque me da gusto que tengas tus motos y que te vaya bien profesionalmente, por supuesto, ¿no? Pero nosotros recibimos pacientes en terapia intensiva, ustedes lo saben, lesionados de accidentes automovilísticos, incluyendo las motocicletas. Y siempre decimos coloquialmente que la columna de un paciente joven está hecha pomada. ¿A qué nos referimos con eso? Después de un accidente automovilístico. Un accidente de alta energía invariablemente te va a dar un paciente politraumatizado. Si definimos un paciente politraumatizado, es aquella persona que tiene varios huesos rotos y una cavidad cráneo, tórax o abdomen. Bueno, si en el auto tienes un chasis que te protege, en las motocicletas nosotros somos el propio chasis. Y es cierto que las motocicletas tienen muy mala fama, pero hace no mucho tiempo alguien del grupo de los motociclistas dijo, hey, hay que manejar la motocicleta según la capacidad de tus habilidades, no la capacidad del motor. O la capacidad económica. Tú puedes, por ejemplo, yo puedo comprar una moto ahorita, pero nunca me he subido en la vida a una moto. Yo creo que me estrello a los 100 metros. A los 10. A los 10. Oye, no la puedo ni montar, me caigo, ¿no? Déjame te digo eso que dices. Yo usé motos de jovencito, trabajé en un taller de motos de jovencito, dejé de usarlas y un amigo que quiero mucho, Ricardo Marcos, que nos protege mucho, un día me dice, y yo tenía sin manejar moto 30 años, me dice, oye, maneja esta moto, una Dakar, mira, muy cómoda. Andábamos en el campo en una carrera de caballos. No he manejado. Sube, date la vuelta. No. Me subí a la moto, me la prendió, me soltó y en un segundo estaba en el suelo. Y la dos veces está puesta ahí. 2 veces. Bueno, es cierto. Afortunadamente en el grupo de personas hay que diferenciar. Es que yo he visto columnas radiológicamente y tomográficamente prácticamente desplazadas así, separada la columna, sí, como si fueran 2 columnas paralelas. Sí. Y luego nosotros le tenemos mucho miedo a la sección medular, sobre todo a nivel cervical, a nivel del cuello. Sí. Y a veces el desplazamiento de la columna es muy importante, que radiológicamente piensas, este paciente está seccionado de su columna, y por fortuna no es así. Y en ocasiones el desplazamiento no es tan amplio o tan evidente, y sin embargo clínicamente sí está seccionado de la columna vertebral, con todo lo que eso significa, la sección a partir del cuello hacia abajo, de la parte de movilidad, de esfínteres, de comer, en fin. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido de los traumas de columna? Definitivamente es un caos, es una tragedia, una lesión medular traumática, una tragedia. En más del 90%, 95% no son recuperables. La sección medular en un porcentaje muy alto no son recuperables. Hay un grupito que se manifiesta como una sección medular y únicamente es inflamación. Acomodan la columna y llegan a recuperar. Pero sí es un caos. Creo que debemos ser más cautos. Yo quería comentar, diferencian. La gente que hace el motociclismo por deporte o por turismo, que viajas,
el porcentaje de accidentes es sumamente bajo, muy bajo. Difícilmente la usamos en la ciudad para transportarte nada más. Y el grupo siempre lleva un líder, lleva alguien que lleva la batuta, lleva una barredora y nos vamos cuidando. Pero hay unos que nos rebasan. Allá voy. Muchado. Es diferente mentalidad. Pasa a 120, digamos, y te rebasan. Dices, bueno, pues ¿cómo va? Y pasa como flecha. Esos son los que se accidentan y muchos no llegan al hospital. Exacto. Eso sí. Pero el grupo que tenemos nosotros motociclistas, podemos decir que hemos tenido accidentes, que una pierna, una costilla, pero el equipo que llevas actualmente, el tipo de motociclista, la habilidad para manejarla, respetar los reglamentos, hace que los riesgos en ese grupo de personas que manejamos motocicleta sean menores. ¿Hay cirugía para la columna traumatizada, para ese tipo de columna dañada después de un trauma, ya sea en automóvil o en moto, o que se caiga, famoso paciente que se cae de un edificio de 2, 3 pisos y cae sentado y sin embargo tienes que valorar la columna, entre otras cosas, por supuesto, sí. Pero en este caso en particular la columna, ¿qué expectativas quirúrgicas hay? Una parte muy común en ustedes es, vamos a estabilizar la columna. Y el paciente entra de terapia intensiva, se va con ustedes después de un politrauma y de otras cirugías, porque ya lo operamos de abdomen, ya lo operamos de tórax y generalmente cirugía de trauma nos dicen, tranquilos, después hagan lo que tienen que hacer, estabilicen al paciente, operen de pulmón, de corazón, de trauma de abdomen y después entramos nosotros. O sea, como que cirugía columna nos da unos cuantos días para que después ustedes entren, porque así también ustedes así lo solicitan. ¿Qué hacen en esos casos? Primero, principios básicos de la columna vertebral. Alinearla. Tú dijiste, la veo separada. Alíneala. Que quede en un mismo plano. Y luego, ponle implantes para estabilizar la columna vertebral. La mejor forma de favorecer a una recuperación funcional es con una columna estable. La fijas. Y la puedes fijar por la parte de adelante, por la parte de atrás, en un tiempo, en 2 tiempos. Son cirugías muy traumáticas, pero son cirugías tan necesarias porque si no lo haces, si tardas mucho en hacerlo, las posibilidades de recuperación desaparecen. Pero también tenemos que conocer la fisiología. Si tienes un gran accidente, obviamente tienes un grandes lesiones en tejidos pulmón, como tú mencionabas. Y más importante, que esté el pulmón estable, que esté vivo el paciente, a que tengas que meterlo a cirugía. Ya pasamos la época, hace muchos años, donde decías, accidente, opéralo inmediatamente. Y ahora, estabilícelo. Mejora la nutrición de todas sus células, para que aguante un segundo traumatismo, que es Estamos hablando con el doctor Alejandro Gallegos en su programa Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. Nos queda poco tiempo, doc. Un par de preguntas. Complicaciones de la cirugía de columna. Afortunadamente cada día son menores, pero sí existen. Depende de la etiología. ¿Por qué operas al paciente? Por hernia de disco. Mínimas complicaciones. Puedo decir que 2 o 3 de 100. Lesiones de la membrana que envuelve los nervios, que son las meninges, la cual la puede reparar. Una infección superficial que afortunadamente cede fácil. Hablando de hernias de disco. No son lo cotidiano. Yo creo que no llegan al 5%, 2%, pero son complicaciones reparables casi inmediatamente. ¿Leves? Sí, leves. Hernia de disco. Tumores, infecciones, traumatismos, deformidades, se van incrementando los riesgos porque son lesiones sumamente amplias y en ocasiones nos llegan ya con lesiones no reversibles. Y la gente dice, lo operamos, mira cómo quedó. No, llegó con un tumor, llegó con una fractura, ya con lesión medular, ya no se va a recuperar. ¿La cirugía de columna no es moda?
Voy a decir algo. Hace años teníamos unas 2 cirugías a la semana en la región. Hoy tenemos más de 20 en la región por semana. Yo me resisto a considerarlo moda. Me resisto. Puede ser que en ocasiones sí caigamos en eso, pero me resisto pensando otra vez. El 80% no tiene que operarse. Tienes que agotar todo lo demás. Perfecto, doctor. Estuvimos hablando con el doctor Alejandro Gallegos, médico experto en cirugía de columna. Nos vemos el próximo sábado para seguir platicando de temas y seguir hablando contigo. Después te volvemos a invitar con otro tema, por supuesto, si tú accedes. Claro que sí. Nos gustaría tenerte nuevamente por acá. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado en Heraldo Salud, la voz de la salud en nuestra comarca. Hasta luego.